Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya que leyeron la teoría de la inflación, de las tasas de interés, hoy les voy a platicar dónde vemos las tasas reales, las del día de hoy, la fuente oficial para tener claridad en esas tasas que son tan importantes, como ya supimos. Bueno, pues vamos a hablar primero que nada de la inflación, ¿ok? En esta presentación les voy a decir que la inflación no es otra cosa que el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios, normalmente medidos por la canasta básica. El índice que conocemos como inflación es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que me dice cómo están subiendo el precio de esos productos. ¿Y cómo me afecta a mí como emprendedor? Bueno, pues me va a afectar porque va a afectar en el precio de mis productos o en el precio de mis materias primas, de mis insumos, ya sean materias primas, ya sean servicios, todo lo que necesito para dar mi producto va a estar afectado por la inflación. Por lo tanto, es importante que yo sepa qué está pasando con ella, ¿ok? ¿Y por qué no la puedo controlar? Pues porque la inflación está referida o generada por múltiples factores. Entre ellos tenemos a los factores estructurales que están fuera de nuestro control y los factores monetarios que sí están dentro del control de gobierno, pero no de los individuos, ¿ok? Los individuos no tenemos ningún control en la inflación. Así es que vamos a hablar de los factores estructurales. Son en principio la globalización. Vivimos en un mundo global donde dependemos en mucha o mayor medida del comercio internacional. Muchos de los productos que consumimos en este país son importados. Por lo tanto, lo que pasa afuera nos afecta y no lo podemos controlar. Si en los productos que compramos suben de precio, vienen inflacionados, pues nos va a traer una inflación evidentemente en ellos. Otro factor son los monopolios, que como bien sabemos, los monopolios son empresas o grupos de empresas que dan un producto y no hay competencia, no tenemos opción de comprarlo en otro lado, tiene que ser con ellos y con nadie más. No lo podemos controlar evidentemente y por lo tanto tenemos que asumir el costo. Y el último son los factores extraordinarios, como la guerra, las inundaciones, los huracanes, los temblores, cosas que afectan la economía del país, de la zona, de la región, que evidentemente pueden causar inflación, porque si se deteriora la zona, no hay producción, no hay consumo, los productos pues, se van a encarecer por la escasez. Así es que ahí no podemos hacer nada. Donde sí podemos hacer, y es lo que está dentro de la cancha del gobierno, lo que el gobierno sí puede arreglar, es el exceso de gasto público. Como todos sabemos, el gobierno es la mayor bolsa de dinero del país. Ahí es donde se puede gastar más. Si el gobierno gasta demasiado, va a generar inflación, porque es dinero que entra mucho a la economía y entonces genera mucho consumo. Ejemplo, hoy tenemos un gobierno que da muchos incentivos, que da mucho dinero a diferentes sectores, dinero que no se ha producido, que no ha generado una producción dentro de la economía, simplemente es asignación de dinero, evidentemente genera inflación, ¿no? Cuando al final del periodo de sexenio del año los gobiernos empiezan a gastar para no quedarse con presupuesto, genera inflación, ¿ok? Luego, el relajamiento de la política monetaria. Evidentemente que el Banco de México es el que controla esta política monetaria y su objetivo principal, como ya vimos, es mantener la inflación controlada. Si no hace nada por controlarla, esto se puede deteriorar. Si hace mucho, se puede deteriorar. El relajamiento se refiere a que el gobierno dejara que las cosas se arreglen por sí solas, que el mercado lo arregle. En ocasiones funciona, pero en otras no. Entonces, es importante que el gobierno, a través del Banco de México, esté ahí para controlar este flujo de efectivo. El último, que bien hemos visto en los últimos días, que ha crecido mucho, que es la entrada de circulante de recursos del exterior,
Nosotros recibimos muchos recursos del exterior por efecto de las remesas. Las remesas que nos dan los connacionales y que mandan a nuestro país, o dinero que viene del extranjero, que no se generó aquí, sino que se generó en el extranjero, pero se consume aquí, genera inflación. Este efecto es benéfico para nosotros, no lo podemos detener, pero evidentemente causa inflación. Nos causa un problema porque entonces entra mucho dinero que se consume aquí y genera que haya dinero circulando, gastando y por lo tanto sube precios. La inflación puede motivar o desmotivar al inversionista, ya sea un empresario o un ahorrador, pero no la podemos quitar, no podemos eliminarla. Tenemos que controlarla y tenemos que conocer cómo manejarla. ¿Ok? Así es que en la página siguiente vamos a ver una gráfica del comportamiento de la inflación para que vean que la inflación ha existido siempre y no ha existido como hoy la vemos. Esta es la gráfica de la inflación desde 1970 a la fecha y como podemos ver aquí, ha habido momentos en que la inflación ha sido altísima. Bueno, al grado de que nuestra economía tuvimos que quitarle ceros al peso para que no estuviera tan inflacionado. En estos momentos, la inflación llegó a estar cerca del 180% y de ahí hubo una caída drástica por este cambio en los precios. Después hubo algunos aumentos, pero del 2000 para la fecha más o menos se ha mantenido igual, controlada, baja. Por eso, para las generaciones nuevas, pues quizás el efecto de la inflación no le es tan representativo ni tan importante. Pero vamos a ver a últimas fechas cómo se ha comportado. Vamos a entrar a la página del Banco de México, ¿sí? Me voy a cambiar de página para meterme a la página del Banco de México. Miren, aquí tenemos el acceso al Banco de México, que es la fuente oficial de los datos que manejamos. Aquí nos dan las diferentes tasas, CETES, IE e inflación. Ahorita que estamos hablando de la inflación, la podemos encontrar aquí. Y vamos a recordar el objetivo prioritario del Banco de México es mantener una inflación baja y estable. Tenemos eso en mente. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, lo que hace el Banco de México con la política monetaria es hacer que la inflación se controle. El acceso es a través de banjico.org.mx. Recuerden, esa es la página oficial. Si hablamos de tasas de interés, tipos de cambio, inflación, UDIs, esta es la página oficial, ninguna otra más. Las otras no tienen certificación de ser lo real, lo correcto, lo autorizado. ¿Ok? Veamos, la inflación que hoy manejamos es la de mayo 2021 y que es 5,89. El mes pasado estaba un poquito más arriba, bajó un poquito, eso nos va a beneficiar, pero vamos a ver cuál ha sido el comportamiento. Si entramos a esta sección de inflación, vamos a encontrar diferentes inflaciones. Miren, tenemos la mensual y vean que cada mes cambia. Tenemos la acumulada en el año, el actual, y tenemos la anual. En términos de indicadores económicos, vamos a tomar los términos anuales porque reflejan diferentes periodos. Si vemos la inflación, fíjense en marzo, 0,83 y para mayo, 0,20, pues hay gran variedad, variaciones importantes. Lo que vemos es que los productos en muchas ocasiones se rigen por estacionalidades. Entonces no podemos ver el de un mes y otro. Tenemos que ver un año porque mide todo un periodo y en la economía hay muchos periodos de altas y bajas. Entonces, la vista oficial, la más real, es la anual. Veamos la anual cómo se ha comportado en esta gráfica. La gráfica que vimos, ahora la vemos en en una versión interactiva. Miren, es la misma del 70 al 21. ¿Ok? Estamos hasta mayo del 21 que está en 5,89. Vamos a ver el último año, cómo se ha comportado. Durante 2021, vean, un aumento importante desde enero, prácticamente se duplicó. Y bueno, la caída del último mes, que es mínima, pero vamos bajando, ¿no? Si vemos 2020,
Vean cómo la gráfica nos va a ilustrar de lo que pasó, de lo que está pasando y lo que pasa en el país se refleja aquí. Fíjense, aquí vemos una tendencia evidentemente al alza, pero en esta fecha hay una caída muy importante. En abril de 20. En abril bajó al 2.15, que según lo nos dijeron, era la más baja de los últimos 30, 40 años. Muy importante, ¿no? ¿Pero por qué se dio? ¿Qué pasó en ese momento? Recordarán que entramos a la pandemia y a la limitación de la movilidad en marzo de 2020. Para abril, evidentemente, la gente estaba limitada, guardada, en cuarentena, en pandemia, no había consumo o el consumo era mínimo. Por lo tanto, los precios cayeron porque nada se vendía. Entonces, es un efecto de lo que estaba pasando afuera. Después fuimos aprendiendo a convivir con la pandemia y ya empezó a subir nuevamente, empezamos a consumir y al consumir hay aumento y llegamos a diciembre. Vean que diciembre se ve como lo más bajo de esta gráfica. ¿Por qué en diciembre, donde hay más consumo, donde hay más flujo de dinero, hay una baja en la inflación? Pareciera extraño, pero claro, si comparamos el diciembre 20 con el del 19, 18, donde las compras son mucho mayores, ahora estábamos realmente limitados a salir, a movernos, a consumir. Por lo tanto, evidentemente no veíamos esto, ¿no? Bueno, si nos vamos moviendo hacia la derecha, vamos a ver que ya en abril subió hasta 608. Es la más alta que habíamos tenido y prácticamente se había duplicado en el año. Y bueno, empezamos a caer, ¿no? Pues aquí vemos que según en la época que veamos, como les decía, de 2000 para acá, pues vean, sí ha habido sus movimientos, pero realmente se ha mantenido en rangos muy, muy conservadores. El objetivo del gobierno es mantener la inflación en un 3%, más o menos. Poco se ha logrado en esto, pero miren, si dijéramos que está en el 3%, pues deberíamos de andar como por aquí así. Hubo varios periodos en los que sí estábamos abajo, pero otros en los que estamos muy por arriba, ¿no? Entonces, la inflación es un reflejo de cómo está la economía del país. Entonces, cuidémosla, no la perdamos de vista, estemos al pendiente de lo que está pasando. Vamos a ver otro dato importante de la inflación. Regresemos a la presentación que estábamos viendo. La fuente de esta gráfica, como ya dijimos, es Banco de México y vamos a ir a una página que tiene Banco de México. No está muy accesible, pero está dentro de la fuente de Banco de México. A veces es difícil encontrarla. Aquí tienen la ruta, es banjico.org.mx, tipos de cambio, main do page. Nos metemos a esta página y lo que vemos es la inflación en sus diferentes modalidades. Vemos al TIE, digo a las UDIs, pero esta es la gráfica que quiero mostrarles. Hay diferentes inflaciones. Miren, aquí están las tres básicas. Inflación general, que es la que contempla todos los productos, y la inflación subyacente, que son los productos que mantienen más o menos la misma tendencia durante todo el año, que se mantienen muy estables, que no tienen grandes modificaciones, grandes cambios. Y otra es la no subyacente, la que contempla los productos que dan bandazos, los que son estacionales. Básicamente encontramos aquí los energéticos, los agropecuarios. Vean que la inflación puede ser muy alta, ¿no? Y vamos a ver por qué. Aquí está la gráfica de la inflación general. Todos los productos y servicios y con la tendencia de 2 años. ¿Ok? La caída más pronunciada en abril de 2020 y lo último, 6.8 en abril de 2021. ¿Ok? Si vemos, aquí tiene diferentes subtipos y vemos la subyacente, vean que se mantiene en una línea prácticamente promedio de todos los productos, ¿no? Si quitamos la subyacente y ponemos la no subyacente, pues vemos cambios importantes.
bandazos, muy baja, muy alta, es irregular y básicamente por la estacionalidad. Si vemos los agropecuarios, vean, los cambios son altísimos. Aquí están los efectos de que hay aumento de los precios porque hay poco producto. Veamos la de mercancías, se mantiene más o menos estable, pero la de servicios, que es a donde nos encontramos en el sector de la salud, pues lo vemos que ha ido a la baja incluso, ¿no? En servicios, fíjense, aquí tenemos la inflación anual de la global, la general, de 6,08 y la de servicios está en 2,50. Servicios ha disminuido porque o su inflación ha aumentado muy poquito o incluso disminuido porque los servicios están muy castigados, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a tener más claridad de hacia dónde vamos, cómo manejamos nuestros precios y qué tenemos que hacer con estos. ¿Ok? Así es que recuerden, esta es la página oficial y de aquí vamos a continuar con las tasas de interés. Nos vemos pronto.